Buen día, profesor. El día de hoy expondremos el tema de epistemología naturalizada y ciencia cognitiva a cargo de mi compañera Carol Amaya y su servidora Diana Laura Rodríguez. Perfecto. El objetivo general es qué es la epistemología naturalizada y la ciencia cognitiva y para qué sirve cada una. Los objetivos específicos van a abordar cómo influyó Quinn en la manera en que se estudia el conocimiento, cómo lo percibimos y cómo relacionamos la epistemología naturalizada con la ciencia cognitiva. Para iniciar, tenemos el término de la epistemología, que textualmente es una rama de la filosofía que estudia el conocimiento, su naturaleza, el origen, la validez y los métodos. Es decir, que la epistemología se encarga de explorar la coherencia de los razonamientos que nos llevan a la obtención del conocimiento y los criterios por los cuales decimos esto es válido y esto no es válido, esto es verdadero y esto no por tales razones y motivos. Lo hemos visto a lo largo de la materia. Entonces, esto nos lleva a la epistemología naturalizada, que ha sido introducida por Wilhelm van Orman Quine, más bien conocido como Quine. Él fue un filósofo matemático muy famoso más que nada por introducir el término de la epistemología naturalizada, que propone que integremos la epistemología tradicional con las ciencias empíricas, como lo son la psicología, la neurociencia y entre otras. Principalmente la epistemología naturalizada se basa en cómo efectivamente adquirimos el conocimiento. No se basa en tanto en cómo deberíamos hacerlo, sino más bien estudiar en cómo realmente lo obtenemos y cómo podemos probarlo a partir de las ciencias cognitivas. Lo que nos lleva a la crítica a la epistemología tradicional, las que ya conocemos desde Platón, Sócrates, los primeros filósofos. Em, la epistemología tradicional textualmente busca justificar el conocimiento desde la lógica o la razón pura. Veamos que los filósofos de antes se sentaban y pensaban, literalmente se sentaban y creían que el conocimiento lo obteníamos simplemente desde adentro de nuestro ser, desde pensar y cómo pensábamos que las cosas eran, sin buscar realmente una prueba. Quinn, por supuesto, critica esta aproximación, argumentando que es totalmente imposible justificar que todos los conocimientos que tenemos provengan desde dentro de nuestro propio ser, de nuestro propio lenguaje y pensamiento. Él menciona demasiado el mito de la justificación, donde critica la idea de que el conocimiento se basa en verdades absolutas y justificaciones totalmente firmes y que no pueden moverse. Él más bien propone que el conocimiento no necesita una justificación en un sentido clásico, como se lo enseñó Sócrates o Platón. Él más bien propone que no se necesita observar clásicamente, sino más bien desde un lado científico. En su obra, Epistemología Naturalizada, la cual es fundamental para este enfoque con el mismo nombre, él propone, y cito, que la epistemología debe ser una ciencia, una disciplina científica, no filosófica. Esto desvalida totalmente al resto de filósofos y de todo lo que conocíamos antes y da un rumbo, un cambio totalmente distinto a lo que se conocía. Ahora, ¿cómo integramos la epistemología con las ciencias empíricas? Bueno, aquí se abandona la idea de que podemos entender el conocimiento solo desde nuestra lógica, desde la razón, el simple pensamiento, y más bien se propone que estudiemos el conocimiento desde la experiencia, observando cómo lo percibimos realmente, con nuestro entorno, con ayuda de la mente, por supuesto, pero también con los sentidos, con la experimentación y con pruebas empíricas.
Con esto quiere decir que se abandona la idea de que la teoría del conocimiento es totalmente a priori, o sea, simplemente con nuestro pensamiento, y va más allá a favor de una explicación científica más empírica. Se prefiere usar resultados de investigaciones científicas, de pruebas empíricas, por ejemplo, cómo percibimos, cómo conocemos el sabor del chocolate. No podemos simplemente sentar y pensar cómo sería, porque no tenemos una forma de probarlo, no tenemos una forma de saber que realmente es así. En cambio, con las ciencias empíricas podemos utilizar lo que hay en nuestro entorno, nuestros sentidos, se puede probar el chocolate y se utiliza una combinación de las dos, se utilizan los sentidos que va en la epistemología naturalizada usando la experimentación, los sentidos del olfato, del gusto y bueno, la expresión de este conocimiento se lleva con ayuda de la mente, entonces es una combinación de ambas. Vale, continuamos con la ciencia cognitiva. En principio, como concepto, podemos decir que la ciencia cognitiva es esta interdisciplina que se agrupa con otras ciencias para estudiar juntas la cognición humana, es decir, todo lo que tiene que ver con las funciones ejecutivas, con los procesos de pensamiento. Estas ciencias que están interrelacionadas son primeramente la filosofía, la psicología, la lingüística, antropología y todas las áreas de las neurociencias que se encargan de, como ya lo mencionábamos, estudiar todos los procesos mentales del ser humano. Seguimos con el objeto de estudio, principalmente es analizar agrupadamente, bajo todas las ciencias que ya les mencioné, cómo funcionamos, cómo funcionan nuestros procesos mentales, desde los más básicos, como el lenguaje, la memoria, la percepción, hasta los más complejos, como lo pueden ser el razonamiento lógico, a partir de la lógica matemática también. Y bueno, para conectar estos dos temas de epistemología naturalizada y ciencia cognitiva, pues acá agregamos la relación entre las dos disciplinas. Y es que la epistemología naturalizada se beneficia de hallazgos de la ciencia cognitiva para entender mejor, como ya lo decía mi compañera Diana, cómo alcanzamos nosotros ese conocimiento, pero que realmente sea comprobable, que no sea estar conformes que porque ya sabemos que una verdad existe, conformarnos con eso y de alguna manera que entre toda la información sin tener ningún tipo de discusión a partir de ello. Es decir, estas ciencias nos invitan a reflexionar, a ir más allá y decir, esto que se dice que es verdad absoluta, realmente es cierto, y si sí es cierto, de qué manera se puede llegar a alcanzar esta verdad. Eso básicamente es lo que intenta agrupar la epistemología naturalizada junto a la ciencia cognitiva. Seguimos con la siguiente diapositiva, por favor. La influencia de Willard Van Orman Quine en la epistemología naturalizada. Como ya mencionaba mi compañera, él fue un filósofo muy influyente en los últimos 2 siglos para la filosofía, debido a que él marcó como un alto de no solo entender a la filosofía como meramente empírica o de pensamiento, sino agregar a la ciencia, agregar un método científico. Entonces él marca un antes y un después, en este caso en la epistemología naturalizada, que argumentó que la epistemología debía ser vista como una extensión de la ciencia en lugar de una disciplina puramente filosófica, que merecía la epistemología naturalizada tener más reconocimiento a partir de lo científico. Entonces continuamos con las críticas a la epistemología naturalizada.
La primera crítica que se le hace es el reduccionismo. Es, es decir, los críticos comentaban que no, que la epistemología, epistemología naturalizada no solamente tenía que tener como solo bases científicas, numéricas o a partir de métodos científicos, sino que debía regresar a su esencia tradicional, que es lo empírico. Entonces decían que no se reducía mucho como a lo exacto, a lo comprobable y dejaba a un lado como lo que es la naturalidad de su, por decirlo así, filosofía. La segunda crítica es la dependencia de la ciencia. Con esto quiere decir que la epistemología naturalizada se basa en la premisa de que la es la mejor manera de entender el conocimiento. Sin embargo, algunos críticos argumentan que esto puede llevar a la dependencia excesiva de la ciencia, ignorando otras formas de conocimiento, como la filosofía, la ética o la estética. La tercera crítica es la falta de normatividad. Una de las críticas más comunes es que la epistemología naturalizada puede carecer de un enfoque normativo. Es decir, se centra solo en cómo las personas adquirimos conocimiento, pero no aborda adecuadamente cómo deberíamos adquirirlo, lo que mencionaba también mi compañera en un principio. La cuarta crítica que se le hace a la epistemología naturalizada habla acerca de la desconexión con la tradición filosófica, lo que ya hemos venido mencionando, que se aleja mucho como del pensamiento, de lo reflexivo y se acerca más a lo científico, a lo exacto y lo numérico, y por ende la epistemología naturalizada pierde esa esencia según estos críticos, pero pues finalmente vemos que es un gran apoyo a todas a esta área de las humanidades que nos ayuda a comprobar que más allá de una reflexión, de un pensamiento o de datos empíricos que podemos proporcionar acerca del conocimiento, también la ciencia interviene mucho en comprobar esto que no solo proviene de la mente, sino que también se puede eh, certificar a partir de experiencias, por así decirlo. Y por último, la quinta crítica a la epistemología naturalizada habla de los problemas de objetividad. La epistemología naturalizada puede ser criticada por su enfoque en la observación y la experiencia, lo que podría llevar a cuestionar la objetividad del conocimiento. El conocimiento está influenciado por factores empíricos y contextuales. ¿Cómo podemos estar seguros de que nuestras creencias son verdaderas? Em, Esto explica básicamente que la epistemología naturalizada, según estas críticas, no es lo suficientemente clara la experiencia y entonces, ¿por qué lo debemos convertir en científico sin primero o previamente a los resultados, pues hay una experiencia y una actividad detrás? Entonces, básicamente es eso lo que se cuestiona. En resumen, en la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. La epistemología naturalizada es una disciplina filosófica fundamental que se centra en el estudio del conocimiento, su naturaleza y cómo científico, como ya lo mencionamos, más verificable, que no solo se centra en, en experiencias, sino que nos da un pie y un lugar en la ciencia para decir que nuestro conocimiento podemos llegar a entender de qué manera lo adquirimos y no solo queda vacío, no solo aceptamos verdades que ya están, entre comillas, establecidas, sino que podemos ir más allá con preguntas, con interrogantes y así nosotros mismos llegar a una conclusión
que todo el mundo la considere verdadera y más allá de que las personas o el mundo la considere verdadera, nosotros también hacerlo porque estamos eh, cerciorándonos, porque estamos comprobando a través de la ciencia que esa verdad sí es verificable y que el método para llegar a esa verdad también se puede justificar. El otro punto también importante que quisimos establecer en en la presentación es que Kine marcó un cambio muy significativo en esta ciencia epistemológica debido a la revolución que hizo, debido a que no se conformó, sino que dijo, no, o sea, la epistemología no solo se puede basar en buscar cuál es el conocimiento, sino que también debe explicar si el conocimiento que se adquiere es real, si nos sirve o si no. Entonces, y fue más allá y se cuestionó más allá de lo que la ciencia establecía hasta ese momento como la epistemología y propuso la epistemología naturalizada. Y en lugar de buscar justificaciones absolutas y lógicas para el conocimiento, Kine sugiere que debemos observar cómo realmente adquirimos el conocimiento a través de nuestras experiencias y el entorno que nos rodea. No solo quedarnos con lo que ya conocemos, con lo que ya nos dicen, sino buscar más allá de lo que ya está establecido y realmente nosotros comprobarlo. Esto sería todo. Muchas gracias. Gracias por su atención.